Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El familiar aroma de su colonia, la que siempre usaba, llenó el espacio entre ellos. Todavía no es hora del recreo, deberías irte, respondió Jung. No tienes que almorzar a la misma hora que los demás. Come ahora y así no tendrás que descansar al mediodía. Pero no tengo hambre, Jun dijo. Insistió en quedarse en su escritorio, aunque su autocontrol se desvanecía con cada segundo que pasaba. Cuanto más se acercaba a Pisor, más difícil le resultaba mantener la determinación. Quería distancia, pero Pisor seguía acortando distancias. Antes habían estado aún más unidos y su corazón nunca se había acelerado tanto, pero ahora que comprendía sus propios sentimientos, su corazón no dejaba de latir con fuerza, como si fuera a salirse. Entonces, ¿qué quieres comer? Lo compro y comemos juntos. No tengo hambre. Si dices que no tienes hambre una vez más, no me abstendré de besarte. Adelante, inténtalo, dijo Jung. Sor se acercó, susurrando la amenaza, mientras señalaba con el dedo al pequeño alborotador, dejando claro que hablaba en serio. Había estado irritado desde la mañana, gracias a que Jun le había estado dando vueltas en la cabeza. ¿No te da miedo que la gente empiece a decir que te gustó? No olvides que eres tú a quien no le gustó. Jun, basta. Sor se quedó sin palabras. No era solo lo que Jun había dicho, sino la forma en que lo miraba. Sus ojos no eran juguetones, ni juguetones como siempre. En cambio había una silenciosa sensación de dolor, como si dijera más con la mirada que con las palabras. Sor, resonó la voz de Tai por toda la oficina, haciendo que todos se giraran. Estaban demasiado cerca, muy cerca. Las mejillas de Jung estaban sonrojadas, aunque era imposible distinguir si era de ira o de vergüenza. So rápidamente se apartó y se alejó, mientras Jun regresó a su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero Tai no creía eso. Había algo entre ellos dos, algo que no podía identificar. Desde que Jun se lesionó con esa pelota, las cosas habían cambiado. Y anoche Tai había notado algo aún más sospechoso. Su mejor amigo había subido una foto con Jun. Jun se dio cuenta de lo que eso significaba, porque para Sor este fue un gran paso. ¿Acaso le ocultaban algo? ¿O Sor intentaba persuadir a Jun para que no dijera nada? Tai aún no estaba seguro, pero una cosa era segura, lo iba a descubrir. Aunque Sor permanecía tan tranquilo y sereno como siempre, Tai no pudo evitar notar cómo la mirada de su amigo se dirigía cada vez más a Jung últimamente. Era sutil, pero ocurría con la suficiente frecuencia como para despertar sospechas en Tai. Una y otra vez había pillado a Sol preocupado por Jung, tanto que Tai sentía que la responsabilidad que le había confiado había recaído ahora sobre Sor, y ese pensamiento lo inquietó. Temía precisamente lo que había estado intentando apartar de su mente. Temía que esta creciente cercanía entre Sor y Jung llevara a Jung a involucrarse en algo que no debía. Sor no era una mala persona, pero Tai no quería que Jung sufriera. Sor podía ser sincero, pero su silencio, su naturaleza indescifrable, era impredecible, y eso inquietaba a Tai. La primera vez que conoció a Jung, el pequeño lloraba a gritos, con la piel blanca enrojecida. Su padre lo había regañado y azotado por jugar con agua y ensuciar las cosas de la tienda. Tai estaba con Win comprando cosas, cuando Win vio al niño con la nariz mocosa y con lágrimas en los ojos, y se acercó a jugar con él. Al principio Tai no le prestó mucha atención. Win siempre había sido bueno con los niños y jugaba con todos. Pero cuando Tai se enteró del fallecimiento de la madre de Jung, no pudo evitar sentir lástima por él.
Poi, la hermana mayor de Jung, era una chica que en realidad nunca jugó como tal, tenía un lado muy duro, pero debido a la importante diferencia de edad entre ellos, no era particularmente cercana a su hermano menor. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.